vamos a seguir hablando de los temas que nos importan. Otro tema que es central tiene que ver con la deforestación. En estos últimos tiempos, incluso en pandemia, hemos visto que la deforestación no frena, no para, a pesar de todas, digamos, las restricciones que había, incluso hasta de movilidad. Sin embargo, no para. De hecho, acaba de salir hace pocos meses un estudio en donde se sostiene que hay zonas del Amazonas que están emitiendo más gases de efecto invernadero que los que están absorbiendo. Así que vamos a conversar ahora con el doctor Tito Efraín Díaz Muñoz, que él es representante interino de la FAO, de Argentina y de Uruguay, porque, bueno, se ha firmado un acuerdo para apoyar el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático de la FAO con la Argentina. Queremos conocer un poco de qué se trata ese acuerdo y a la vez ver, bueno, ¿son estos acuerdos los que necesitamos para poder generar mayor conciencia y a la vez generar que se frene la deforestación? Tito, además, nos está escuchando y está en Colombia y es de profesión veterinario. ¿Cómo le va, doctor? Laura Rocha lo saluda. Laura, muy buenos días, es un gusto. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, queríamos que nos contara un poquito de qué se trata este acuerdo que Argentina acaba de firmar con la FAO. Sí, cómo no. La FAO es agencia implementadora del Fondo Verde del Clima, es decir, apoya a los países a gestionar recursos ante el Fondo Verde del Clima para acciones climáticas. Y en este caso, Argentina pudo demostrar que en el periodo de 2014 a 2016, en el marco del programa de reducción de deforestación, reducción de emisiones por deforestación o por degradación, pudo demostrar que había evitado la generación de 165 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, precisamente por haber controlado esas hectáreas de deforestación. Y el Fondo Verde le reconoce entonces un total de 82 millones de dólares, que son equivalentes a 18 millones de toneladas de CO2 evitadas. Eso es muy, muy importante. Ese es un logro extraordinario. Es quizás los recursos más importantes del Fondo Verde del Clima a un país por pago por resultados. Esto quiere decir que Argentina ha venido haciendo un esfuerzo muy importante, a pesar de que todavía puede haber procesos de deforestación en algunas zonas. Argentina ha podido demostrar, ¿no es cierto?, que ha evitado, dijéramos, deforestación en una gran parte de esas hectáreas. Argentina tiene, dijéramos, 48 millones de hectáreas de bosque nativo, según el último inventario nacional que se presentó en el mes de marzo del 2021. Esto lo hace muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo la FAO? Acompañar primero al país a hacer las mediciones para poder demostrar ante el Fondo Verde del Clima que habían sido evitadas esas emisiones por deforestación, y ahora acompañar el proceso de implementación. Es un proceso de implementación que se hace con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social. Y además porque una cuestión tiene que ver con la FAO, también se dedica específicamente a la alimentación. ¿En qué se relaciona, digamos, este acuerdo de proteger el bosque y la Eso FAO? Sí, claro, muy importante, porque es que en la FAO, como agencia implementadora del Fondo Verde del Clima, ustedes saben que la agricultura, ¿no es cierto?, es una de las actividades humanas que son más afectadas por el cambio climático. Es decir, las acciones que se hagan en agricultura son muy importantes, pero también para evitar el cambio climático o para reducir el impacto, dijéramos, hay que preservar los bosques. Los bosques son el principal sumidero de carbono, es decir, la principal fuente de almacenamiento de carbono, ¿no es cierto? Los bosques capturan CO2 de la atmósfera y producen oxígeno. Por lo tanto, es tan importante preservar esos bosques nativos que tiene Argentina, y ese es un tema muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de los bosques? Que muchas veces ¿y cuál es la relación entre agricultura y bosques? Que es la pregunta de Laura. Lo que pasa es que muchas veces y en muchos países y en épocas pasadas, inclusive apoyados por políticas gubernamentales, ¿no es cierto?, hubo una ampliación de la frontera agrícola, ¿no?,
en áreas de bosque. Y esto precisamente es lo que los países han tomado conciencia y comienzan a controlar. Entonces, esa es una relación entre agricultura y bosques. Por otro lado, la función de la agencia, ¿no es cierto?, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es precisamente apoyar ese desarrollo del sector agrícola, pero de una manera sostenible, sin que tenga necesidad de seguir ampliando la frontera agrícola. Es mejor, es decir, aumentar la eficiencia de la producción, ¿no es cierto?, sin necesidad de aumentar las áreas. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en esa agenda ambiental es apoyar precisamente a los países en la implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático, las acciones nacionales apropiadas de mitigación de emisiones, que se llaman NAMA, que se hace por sectores, o sea, un NAMA para ganadería, un NAMA para café, etcétera, etcétera, que son acciones de mitigación, ¿no es cierto? Y hay un tema muy importante, y es que los países han hecho unos acuerdos, ¿no es cierto?, para reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París, y han hecho unos compromisos, y esos son lo que nosotros llamamos las National Determined Contributions, las contribuciones nacionales determinadas, y son compromisos que hizo el país para reducir emisiones. En este caso es muy importante porque con este proyecto que está haciendo, que fue aprobado por el Fondo Verde del Clima, por pago por resultados, Argentina está también entonces contribuyendo claramente a sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Ahora, ¿qué es lo importante de este proyecto, Laura? Es que esos recursos, ¿no es cierto?, del Fondo Verde del Clima, que no son reembolsables, van a servir precisamente para apoyar la implementación de la ley de bosques, específicamente para trabajar en 7 cuencas forestales, establecer 95 planes de manejo integrales comunitarios, que eso es muy importante, 92 planes de manejo de bosque y ganadería, donde se van a beneficiar en todos estos más de 2.900 familias que realmente dependen del bosque. Estamos hablando de familias vulnerables, claro, inclusive familias indígenas. ¿Sabe qué? Es muy interesante lo que usted me está diciendo, especialmente esto de los NAMAs, digamos que cada país tiene que presentar, porque una de las cuestiones y de las preguntas que se hacen, por ejemplo, en las organizaciones ecologistas cada vez que hay una cumbre de cambio climático, se preguntan o se cuestiona por qué no están tan relacionadas los NAMAs de agricultura y ganadería, o sea, como actividades, y las de bosques, porque están íntimamente relacionadas. Porque, por ejemplo, bueno, usted sabe, en Argentina se desmonta para plantar soja, por ejemplo, o algunas de estas cosas también pasan en otros lugares de América Latina, como en Venezuela o todos los países que forman parte de la cuenca amazónica, ¿no? Así es, así es. Ese ha sido uno de los grandes problemas, es decir, lo que yo comentaba antes, dijéramos, la ampliación de la frontera agrícola, ¿no es cierto?, a partir de las áreas de bosque. Dijéramos, ese es un tema que ya hoy hay una conciencia ambiental, yo creo que ya desde el punto de vista inclusive de los propios gobiernos, esto está clarísimo, y por eso precisamente ese programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, que es el programa REDD, que fue el que permitió, dijéramos, hacer estas mediciones, ha sido muy, muy importante, porque no se puede justificar, no se puede validar si no hay una medición. Entonces, ese es un tema fundamental. Ahora, para cada sector, en el caso de las NAMA, que estamos hablando de mitigación, ¿no es cierto?, para cada sector tiene que establecer unas estrategias de medición y de esas acciones que está incluyendo de mitigación. Entonces, hay sectores que han avanzado mucho en las NAMA, hay otros sectores que están mucho más atrás. Claro. En realidad, el llamado de atención fuerte que hace desde Naciones Unidas, ¿no es cierto?, es precisamente a tomar conciencia de la necesidad de proteger esas áreas de bosque que tienen hoy los países, ¿no es cierto? Y esa es una riqueza inmensa que tiene, por ejemplo, Argentina. 48 millones de hectáreas de bosques nativos, es decir, es como si hubiera una hectárea de bosque nativo por habitante, lo cual es una riqueza inmensa que hay que proteger, y creo que con este proyecto, ¿no es cierto?, del Fondo Verde del Clima de pago por resultados, es un ejemplo real de cómo se puede impactar. Qué gran comparación que acaba de hacer, es 1 hectárea por habitante, es real, ¿no? Y qué pena, usted no sé si seguramente sabe y está enterado, que lamentablemente
existe una ley de protección de bosques, que es una ley, en Argentina se llaman de presupuestos mínimos, o sea que es como que es el mínimo que debería destinar el Estado para la protección de estos bosques, pero lamentablemente ese fondo nunca se cubre. Todavía desde que se sancionó esa ley y desde que está vigente, nunca se cubre la cantidad de dinero. Entonces, el desmonte sigue avanzando y, como le decía, el año pasado se desmontaron más de 1 millón de hectáreas. Claro, pero precisamente yo creo que el impacto de este proyecto es ese, es decir, esos 82 millones de dólares van precisamente a permitir fortalecer las acciones de la ley de bosques, ¿no es cierto? Estamos hablando de la misma ley, de la ley 26631, que es la ley de bosques. Cuando hablamos entonces de 7 cuencas forestales, cuando hablamos de 95 planes integrales de manejo comunitario, cuando hablamos de 92 planes de manejo de bosques, eso es parte, dijéramos, de esa estrategia de tener acciones concretas, claro, de protección y de manejo sostenible de esas áreas de bosque. Además, porque también me parece a mí que hay que resaltar que en este caso, por ejemplo, también el proyecto va a apoyar 6 planes estratégicos de prevención de incendios, que sabe usted que también es otra de las causas, dijéramos, de degradación de los bosques. Luego, a mí me parece que este es un paso gigante que está dando Argentina. Estamos seguros que con el apoyo de la organización de la FAO para estos temas, los resultados se van a ver. Este es un proyecto a 6 años, ¿no es cierto? Pero igual es un proyecto a 6 años, es decir, es un proyecto que tiene una importante tiempo de acciones, dijéramos, para ir viendo los resultados. Y lo más importante es que está totalmente, dijéramos, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, y nosotros acompañamos técnicamente la implementación. Esto tiene una cosa también muy importante, y es que va a tener un sistema, dijéramos, de seguimiento y monitoreo de las acciones muy estricto que exige el propio Fondo Verde del Clima. Luego nosotros creemos que realmente va a tener un impacto muy, muy, muy alto. ¿De cuánto es, cuál es el monto del apoyo? 82 millones de dólares. Perfecto. La última, antes de despedirlo, doctor, ¿cómo viene Uruguay con el tema? Porque, bueno, usted también es representante para Uruguay, pero bueno, Uruguay ha avanzado bastante, entiendo yo, en lo que usted me decía, ¿no? En esto de los NAMAs y de, por ejemplo, hacer más eficiente la agricultura y la ganadería y con captura de carbono. ¿Me cuenta un poquito? Así es, Uruguay lo que ha hecho realmente, Uruguay no tiene, dijéramos, esa riqueza de bosque nativo que tiene Argentina. Sin embargo, entonces ellos lo que han hecho es hacer un manejo forestal, ¿no es cierto?, a través de plantaciones, etcétera, y ir haciendo cada vez un manejo mucho más sostenible. El otro tema muy importante que está haciendo Uruguay y que está haciendo con el apoyo de la FAO es precisamente los NAMA, ¿no es cierto?, pero también un programa de ganadería y clima, donde fundamentalmente lo que se hace ahí es aumentar la eficiencia de la producción, ¿no es cierto?, y disminuir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilo de producto generado. Es decir, en este caso lo que se hace es mejorar la eficiencia de la producción para reducir el número de emisiones que se generan por cada kilo. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Si se aumentan los porcentajes de natalidad, por ejemplo, en el caso de la ganadería, ¿no es cierto?, de 65, 85%, para esa misma producción, dijéramos, animal, se está mejorando la productividad en un 75% y se está reduciendo las emisiones por cada kilo de animal que se produzca en un 30%. Entonces, esa es una estrategia muy importante que está siendo apoyada por la FAO, que se llama el desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente o una ganadería adaptada al clima. Pero esto también, dijéramos, son aspectos que vamos a comenzar a manejar seguramente en Argentina. De hecho, parte de estos 92 planes de manejo integrado bosque y ganadería van en ese sentido, ¿no es cierto? La ganadería tiene un rol también muy importante en esas zonas, especialmente porque hacen dijéramos, el consumo de estas especies herbáceas también tiene un efecto importante en la disminución de los riesgos de incendios. Por eso esos manejos integrados son muy, muy importantes. Claro, claro. Sí, sí, porque además tenemos que recordar eso, ¿no? Los ecosistemas son holísticos, ¿no? No es que podemos hablar de la agricultura por un lado, el agua por el otro, el bosque por el otro y el oxígeno por el otro. Todo convive y además estamos los humanos.
así que tenemos que hacerlo cada vez más armonioso porque somos cada vez más, con recursos más finitos. Le agradecemos muchísimo, doctor, muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente seguiremos en contacto y cuente con nosotros para nada, cualquier cosa que quiera difundir que tenga que ver con el clima y con este tipo de acciones, porque también es bueno conocer qué se está haciendo y cómo se está avanzando. Perfecto, claro que sí, Laura, con mucho gusto y muchas gracias. Feliz día. A usted. Bueno, entonces escuchamos al doctor Tito Efraín Díaz Muñoz, representante interino de la FAO, de Argentina y Uruguay, que nos contaba, bueno, este plan para apoyar la Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. Esperemos que no se malgaste, esperemos que vaya y que se destine a esto, y está buenísimo que suceda, así que lo vamos a seguir muy de cerca.